Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo de interés reciente que me haya llamado la atención. Trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible para presentarles a ustedes los resultados y dejarles la conclusión a su consideración. Entonces, la verdad es que buscando acerca de los antibióticos y su uso en algunos de los pacientes que tenemos hospitalizados, sobre todo aquellos que pueden llegar a generar lesión renal en los pacientes hospitalizados, me encontré con este artículo que me pareció bastante interesante. Piperacillina tazobactam versus efepime es un comparativo, es un estudio que compara ambos antibióticos en pacientes con infecciones agudas y cuál de los dos puede llegar a generar mayor lesión renal en esta población de pacientes, en pacientes con enfermedad aguda que son hospitalizados. Entonces, los adultos con enfermedades agudas que se presentan en un hospital con sospecha de infección, pues prácticamente todos reciben antibióticos empíricos. O sea, todos aquellos pacientes que ingresan al servicio de urgencias o al servicio de hospitalización que estamos sospechando un proceso infeccioso agudo, a todos, de acuerdo, obviamente, donde estemos sospechando el proceso infeccioso, será el tratamiento antibiótico empírico que iniciemos. Para los pacientes que tienen este riesgo de bacterias gram negativas resistentes, pues las guías actuales recomiendan la administración de antibióticos que tengan un espectro antiseudomona. En ese sentido, la cefepime o la piperacillina tazobactam son dos de los antibióticos que podemos utilizar en esta clase de pacientes. Cuando nosotros vamos a tomar la decisión de qué tipo de antibiótico vamos a utilizar en los pacientes, tenemos que tomar en cuenta diversas condiciones y diversas situaciones. Obviamente, número uno, a qué tipo de bacterias está dirigido, pero también y sobre todo los efectos secundarios que este tipo de antibióticos o este tipo de medicamentos pueden llegar a provocar en los pacientes. Como tienen estos dos antibióticos una eficacia muy comparable, los dos tienen un espectro antiseudomónico contra gram negativos, pues la verdad es que son de uso constante en los pacientes hospitalizados. Sin embargo, por ejemplo, la piperacillina tazobactam sí se ha relacionado con daño en el daño renal, sobre todo cuando se usa en conjunto con la vancomicina. Hay algunos artículos que lo comentan, otros artículos que comentan que no, pero hay una relación, hay estudios que nos comentan que hay una relación con el piperacillina tazobactam con daño renal en combinación con vancomicina. Mientras que por otro lado, la cefepima se ha asociado con alteraciones sobre todo de neurotoxicidad, delirio, cambios en el nivel de conciencia. Entonces, este estudio viene a compararlos en una condición que nos podemos llegar a presentar con mucha frecuencia en pacientes hospitalizados, que es el daño renal durante su hospitalización. Entonces, este estudio viene a comparar eso. ¿Cuál de los dos antibióticos puede llegar a generar o puede llegar a tener un impacto en la función renal de estos pacientes? Este es el artículo que les comento, cefepima frente a piperacillina tazobactam en adultos hospitalizados con infección aguda. Es un artículo que se publicó en JAMA en octubre del 2023. Ya saben, todos mis pláticas en donde hablo de artículos les dejo el enlace en la descripción del video para que puedan ser dirigidos hacia la página correspondiente y puedan bajar el artículo. Algunos son gratuitos, algunos no. Me parece que este artículo en particular creo que sí está abierto al público por si quieren leerlo. Los investigadores le pusieron al estudio el estudio ACORN, que significa Antibiotic Choice on Renal Outcomes. Fue un estudio de ensayo abierto de la Universidad de Vanderbilt, realizado por Quain y colaboradores. Los investigadores asignaron al azar a 2.500 adultos con sepsis o sospecha de infección grave para recibir ya sea cifepime o piperacillina tazobactam. En todos los casos, los médicos tratantes creyeron que cualquiera de los dos antibióticos sería una opción aceptable. El tratamiento se inició en el servicio de urgencias en el 95%, prácticamente a todos los pacientes llegando al servicio de urgencias se les inició el antibiótico de una manera empírica y también se inició vancomicina en 3/4 de los pacientes de cada grupo. Entre el 10 de noviembre, este estudio se llevó a cabo entre el 10 de noviembre del 2021 hasta el 7 de octubre del 2022. ¿Qué era lo que buscaban los autores? ¿Cuáles son los resultados y las medidas que utilizaron los autores? El resultado primario fue el estadio más alto de la lesión renal aguda o muerte, es decir, cuál de los dos antibióticos generaba mayor lesión renal aguda y cuál de los dos generaba mayor muerte en los pacientes hospitalizados, sobre todo al día 14. Y lo midieron en una escala ordinal de 5 niveles que van desde la ausencia de lesión renal aguda hasta la muerte. Nos ponían sin lesión renal aguda, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y muerte.
Los dos resultados secundarios fueron la incidencia de eventos renales adversos importantes al día 14 y el número de días con vida y sin delirio ni coma dentro de los 14 días. Esos fueron los resultados que nos presentaron los autores. Les explico rápidamente las tablas que nos presentaron. A los 14 días, los resultados fueron los siguientes. El resultado primario, que era una combinación, como ya les había comentado, de lesión renal aguda o muerte, ocurrió con una frecuencia similar en ambos grupos, tanto en cefepime como piperacilina tazobactam. Aquí podemos ver que el odds ratio fue de 0.95 con un intervalo de confianza de 0.8 a 1.3 con una P que no fue significativa, de 0.56, es decir, ambos generaron la misma cantidad de lesión renal y muerte, no hubo una diferencia entre los dos grupos. Ahora me gustaría revisar cada uno de los estadios que ellos implementaron, que eran el primero era sin alteraciones en la lesión renal o muerte, estadio 1 de lesión renal aguda, estadio 2 de lesión renal aguda, estadio 3 de lesión renal aguda y muerte. Vamos a empezar con el grupo que no generó, no hubo muerte ni experimentó lesión renal aguda de ningún estadio. En el grupo de cefepime se presentó en el 75% versus el 73% en piperacilina tazobactam, prácticamente iguales. En el estadio 1 que experimentó lesión renal agudo de estadio 1 fue del 7.1 en el grupo de cefepime versus 7.7 en el grupo de piperacilina tazobactam. Aquellos que experimentaron lesión renal aguda de estadio 2, 3.4% en el cefepime versus 5.4 en piperacilina tazobactam. Aquí podemos ver un poquito más inclinada la balanza piperacilina tazobactam, pero muy discretamente. En estadio 3, 7% en cefepime, 7.5% en pipetazo. Y finalmente, en cuanto a mortalidad, 7.6 en cefepime versus 6% en piperacilina tazobactam. La verdad es que no tenían tenían una diferencia no significativa en mortalidad y en los diferentes estadios fue realmente muy similar entre ambos. En cuanto al delirio o coma, fue significativamente, pero modesto, mayor con cefepime con piperacilina tazobactam. Como podemos ver en la tabla, nos reportan un 20.8% para el grupo de cefepime frente al 17.3% en el grupo de piperacilina tazobactam. El delirio representó la mayor parte de esta diferencia. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, el cefepime sí puede llegar a provocar esas alteraciones neurológicas en los pacientes hospitalizados, pero también hay que tomar en cuenta que piperacilina tazobactam también lo generó. No con tanta frecuencia que con cefepime, pero piperacilina tazobactam quizá hay que tomar en cuenta que también generó estas alteraciones neurológicas, porque es una constante en nuestros pacientes hospitalizados que generalmente pueden llegar a presentar delirio durante la hospitalización. No hubo una diferencia significativa entre los grupos en duración de hospitalización en los días que se recibieron vasopresores o ventilación mecánica. Aquí en cuanto a los vasopresores, 8.3 cefepime, 7.9 pipetazo. Los días de ventilación, 8.4 cefepime, 8.2 pipetazo Bactam. Y los días de hospitalización, 8.6 cefepime, 8.5 pipetazo. La verdad es que resultados muy similares, no hubo diferencias significativas entre ambos grupos, fueron prácticamente lo mismo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta muchas limitaciones que nos comentan los autores. Los autores pusieron en el artículo un apartado bastante importante sobre todas las limitaciones que tuvo este estudio. Entonces, esto nos viene un poco a tomar con reserva los resultados y las conclusiones que nos presentarán más adelante estos autores. Vamos a ver cuáles de las limitaciones presentó este estudio. En primer lugar, o sea, era de esperarse, es un ensayo en un único centro académico, entonces es difícil generalizar los resultados que se obtuvieron en este estudio. En segundo lugar, los pacientes y los médicos no estaban sesgados, es un estudio abierto, entonces no había un sesgo, esto le disminuye el poder estadístico a este tipo de estudios, lo que podía haber afectado a las evaluaciones clínicas. En tercer lugar, casi 1 de cada 5 pacientes de cada grupo recibió al menos una dosis de antibiótico no asignado dentro de los primeros 14 días, lo que disminuye la separación entre los grupos y aumenta el riesgo de no detectar una verdadera diferencia entre los grupos en los resultados. Es un error de tipo 2. En cuarto lugar, no se disponía de una medición de creatinina previa a la enfermedad para todos los pacientes. En quinto lugar, la evaluación de los resultados fue censurada en el momento de alta hospitalaria. En sexto lugar, los pacientes del ensayo recibieron una mediana de solo 3 días de tratamiento tanto de cefepime como pipetazo, solamente 3 días. En séptimo lugar, el ensayo actual recopiló datos sobre el delirio y coma, pero no sobre otros tipos de disfunción neurológica que podrían atribuirse a la cefepima, como agitación, mioclonías o convulsiones. Entonces, como podemos ver, la verdad es que el estudio tiene muchas limitantes y tenemos que tomar en cuenta estas limitantes
sobre todo para las conclusiones y para el análisis del artículo. Entonces, más adelante, en mi opinión, voy a hablar sobre cuáles me parecieron las limitantes más importantes. ¿Cuáles fueron las conclusiones de los autores? ¿Qué es lo que nos dicen los autores? Entre los adultos hospitalizados en este ensayo clínico aleatorizado, el tratamiento con piperacilina tazobactam no aumentó la incidencia de lesión renal aguda o muerte, y el tratamiento con cefepima resultó en más disfunción neurológica. Entonces, a manera de opinión personal, si bien nos aporta información valiosa este estudio, sobre todo porque los resultados renales en el análisis que se realizó fueron prácticamente los mismos en cuanto a piperacilina tazobactam versus efepime, y los eventos neurológicos vinieron un poco a confirmar lo que ya sabíamos de algunos otros estudios que podía llegar a generar más alteraciones neurológicas el cefepime, pues tiene muchas salvedades este estudio, tiene muchas limitaciones que creo que son de consideración. Entonces, los propios autores reconocen que el diseño abierto podría haber influido en el umbral de los médicos para reconocer signos de delirio en los receptores de cefepime, es decir, estaban más al pendiente de aquellos pacientes que estaban recibiendo cefepime en cuanto al delirio que presentaban estos pacientes. La duración media del tratamiento siento que fue demasiado corta, fue una asignación de solamente 3 días en ambos grupos, que generalmente la mayoría de nuestros pacientes hospitalizados no reciben 3 días de antibiótico, reciben muchas más cantidades de días de antibiótico. Y por igual o más de 18% de los pacientes en ambos grupos cambiaron al otro antibiótico durante el ensayo, que también eso es algo que pues, tiene una limitante para los resultados. Entonces, una conclusión razonable es que cualquiera de los dos antibióticos sigue siendo una opción aceptable para muchos pacientes, pero la verdad es que yo no me quedaría con los resultados que obtuvimos de este estudio por todas las limitantes y los sesgos que presenta. Me pareció un buen artículo, me pareció el título, fue muy llamativo, por eso leí el artículo. Sin embargo, con todas estas limitantes, espero, en verdad espero, que se realicen algunos otros estudios, sobre todo sesgados, con mayor población, multicéntrico, para que los resultados sean realmente con un poder estadístico importante y que vengan a confirmar o desmentir los resultados que estamos obteniendo con este estudio. Entonces, pues bueno, les dejo las conclusiones a su mejor consideración. Yo les presento los resultados. De todas maneras, si lo pueden leer para ver qué les pareció el artículo y me pueden dejar algún comentario sobre cuál es su opinión acerca de este estudio, se los agradecería mucho. Si no me siguen, síganme, suscríbanse, déjenme un comentario, compartan, me ayudan mucho, sobre todo para crecer a mi canal y que yo pueda seguir realizando este tipo de videos. Que tengan un excelente día y una excelente semana.